30 de enero del año 2019, unos niños ubicados en un pueblo remoto de Rusia estaban jugando cuando vieron que unos perros estaban intentando morder lo que parecía ser una mano humana. Esta situación aterrorizó a los vecinos de la localidad, quienes inmediatamente dieron aviso a las autoridades. La policía acudió al lugar y cuando revisaron en unos contenedores y tuberías cercanas, encontraron otras partes del cuerpo desmembradas. El descubrimiento fue bastante impactante para la comunidad, quienes se preguntaban a quién pertenecían los restos. Las autoridades hicieron todos los esfuerzos para poder identificar los restos y pocas semanas después, a mediados de febrero, gracias a las pruebas de ADN lograron descubrir que los restos pertenecían a un hombre de 52 años llamado Vasily, de origen ucraniano. Poco después de que la policía diera a conocer la identidad del hombre, también anunciaron que tenían a una mujer bajo custodia policial por sospechas de ser la autora del crimen. Para sorpresa de muchos, la mujer se llamaba Sofía Zhukova. Lo más impresionante era que tenía 80 años y la policía la relacionó con el crimen porque Vasily era su inquilino desde hace pocos meses. Vasily había llegado a Ucrania, había conseguido un trabajo como conserje recientemente, pero era alcohólico, razón por la cual nadie se preocupó por él, ni realizaron una denuncia por desaparición. Cuando la policía allanó el departamento de Sofía, encontraron dentro de su refrigerador órganos que pertenecían a Vasily. Además, encontraron rastros de sangre y paquetes con trozos de carne humana. En este punto, muchos de ustedes se estarán preguntando quién era esta abuelita, quién era Sofía Zhukova. Pues esta mujer nació en 1939 en Rusia. Según lo que se conoce de ella, es que era una mujer que no tenía estudios académicos y que casi no sabía leer ni escribir. Años después, la mujer se mudó a un pueblo donde conoció a su esposo y tuvo 2 hijos varones. No se sabe a ciencia cierta cómo fue la relación de Sofía con sus hijos, pero se supo que ya entrando a su adultez, los chicos no quisieron seguir teniendo contacto con su madre. A finales del año 2004, su esposo y compañero de gran parte de su vida murió, lo cual fue un duro golpe para ella. Se cree que la pérdida de su esposo fue un detonante para que Sofía cometiera su primer crimen en el año 2005, ya que después de su muerte, ella se volvió una mujer mucho más amargada e iracunda. Las personas que conocían a Sofía dijeron que ella era una mujer bastante alta y fuerte para su edad, y que también era maleducada y grosera. Pese a tener una avanzada edad, era quien hacía las reparaciones en su departamento y trabajó durante muchos años como carnicera en una granja de cerdos. Luego de lo sucedido con los restos humanos, evidentemente Sofía fue arrestada y acusada de asesinato, pero lo que no se esperaban era que mientras estaba en la cárcel, la anciana confesara 2 asesinatos más. Сколько раз нанесли ударов? Раз, по-моему, 3. От ваших ударов что произошло с ним? С ним он упал и еще крякал. Sofía confesó y relató detalladamente los 3 crímenes que cometió, y con eso y las evidencias que recolectaron en su departamento, la policía continuó con su investigación para llevarla a juicio. Es así como el 14 de diciembre del año 2005, una niña de 8 años llamada Anastasia Alexenko, también apodada como Nastia, desapareció del edificio donde vivía. La niña era vecina de Sofía. Según cuenta su familia, ese día denunciaron su desaparición y se inició una búsqueda de la pequeña. 2 semanas después, un hombre encontró paquetes de carne congeladas en un basurero. Los tomó para hacerle comida a los perros, pero dentro de aquellos paquetes se encontró con la cara de la niña. Los análisis forenses arrojaron que la niña había sido asesinada con un hacha y posteriormente descuartizada. Cuando Sofía confesó el crimen, dijo que la niña era demasiado ruidosa y que la asesinó en un momento de ira porque la niña le arrojó helado en su cara, luego de que ella le ordenara que dejara de hacer ruido. La madre de Nastia, llamada Natalia, dijo que ella era una niña muy activa. Siempre se le veía corriendo y jugando en el vecindario, como cualquier niño de 8 años. Unas amigas de Nastia también aseguraron que ella le tenía miedo a Sofía porque era una vecina muy gruñona y siempre la regañaba.
Las pruebas de ADN confirmaron que las pequeñas manchas de sangre encontradas en el baño de Sofía y algunos de los trozos de carne humana halladas en el departamento sí pertenecían a la pequeña Nastia. Sofía también admitió el asesinato de una amiga suya. Este había ocurrido en marzo del año 2013 y se trataba de Anastasia Mikheeva. Esta mujer en su momento tenía 77 años y quien de un momento a otro dejó de comunicarse con sus hijos. Anastasia recientemente había vendido su departamento por 3 millones de rublos y con ese dinero pensaba mudarse. Sin embargo, mientras resolvía algunos asuntos en la ciudad, decidió quedarse a vivir unas semanas en casa de su amiga Sofía. Para darles un poco más de contexto, Anastasia era la vecina del piso de arriba de Sofía. El departamento que vendió fue ese donde vivía. Desafortunadamente, poco después de mudarse con Sofía, desapareció y días después sus restos fueron encontrados, al igual que los de Nastia, en paquetes dentro de un contenedor de basura. Cuando se conoció el caso de Anastasia, Sofía fue una de las sospechosas, al igual que las personas que compraron su departamento. La policía revisó el departamento de Sofía y también encontró pequeños rastros de sangre, lo que Sofía justificó diciendo que Anastasia había sangrado por la nariz porque tenía la presión arterial elevada y que por eso habían pequeñas manchas de sangre. Cabe destacar que parte del dinero de la venta del departamento de Anastasia nunca fue hallado, por lo que se cree que Sofía la asesinó para robarle ese dinero. Pese a las sospechas que tenían sobre Sofía, el hecho de que fuera una señora tan mayor y la falta también de pruebas hizo que no fuese acusada de ese crimen. Pero 6 años después, cuando sucedió el crimen de Vasily, ya la policía la tenía en la mira. En cuanto al asesinato de Vasily, Sofía admitió que lo asesinó porque él y un amigo de él, que no pudo identificar, la habían violado. Según su testimonio, Vasily llevó a un amigo al departamento a tomar el té, pero cuando ingresaron abusaron sexualmente de ella y es por esto que en venganza ella decidió asesinarlo. A sus 3 víctimas la mujer las asesinó con un hacha y luego los descuartizó para así arrojar sus partes en contenedores de basura y otras partes las guardó en su refrigerador. El caso de Sofía atrajo muchos medios de comunicación rusos e internacionales, sobre todo por ser una mujer tan mayor cometiendo estos crímenes tan atroces, lo cual no es muy usual. Por otra parte, los medios ingleses y americanos también reseñaron sobre la abuelita destripadora, porque así la hacían llamar, y muchos de los titulares decían que ella había hecho comida con trozos de carne humana de sus víctimas, lo cual impresionó aún más al público. Sin embargo, se conoció que esta noticia no estaba confirmada por las autoridades y que surgió a raíz de una entrevista que le hicieron a una vecina de la localidad. La mujer fue identificada como Tatiana y ella aseguró que Sofía era una mujer bastante antipática y amargada y que le pareció extraño que hubo un tiempo en el que cocinó platos de carne y los repartió a los niños y vecinos del vecindario. Tatiana dijo que en una ocasión le dio uno de esos platos a ella, pero que su esposo le dijo que no lo comiera porque no sabían de qué estaba hecho. Hasta ahora no se ha confirmado que haya usado carne de sus víctimas en sus comidas, pero es un rumor que ha ido cobrando fuerza en los medios y que evidentemente llama muchísimo más la atención. Pese a haber confesado Sofía el crimen, ella se declaró inocente y su caso se fue a juicio. Durante las primeras audiencias a mediados del año 2019, la mujer se comportó de una manera bastante peculiar. Se reía de los familiares de las víctimas y se burlaba de las autoridades. Además, gritaba mientras las personas hablaban en el estrado y se reía a carcajadas. Evidentemente, se le realizó una evaluación psicológica y esta arrojó que ella era una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que sabía distinguir entre el bien y el mal y que era capaz de comprender lo que sucedía. Por esto, el juicio en su contra pudo llevarse a cabo. Debido a las restricciones por el COVID-19, el juicio empezó a retrasarse hasta octubre de 2020, pero en diciembre de ese mismo año, la mujer de 81 años fue ingresada a un hospital ya que se había contagiado de COVID. Desafortunadamente, el 29 de diciembre del año 2020, Sofía Zhukova murió a causa de esta enfermedad y no pudo pagar por sus crímenes. Aunque el 19 de enero del año 2021, el tribunal la declaró culpable de los asesinatos.
18 de mayo de 2012, el 911 recibió una llamada desesperada de un chico, quien afirmaba estar herido y quien además aseguraba que su abuela le había disparado varias veces. El chico, identificado como Jonathan Hoffman, de 17 años, vivía en un suburbio de Detroit, Michigan. Vivía también con su abuela, Sandra Lane. En la grabación de la llamada se escuchaba al adolescente pidiéndole ayuda al operador. Mi abuela me disparó, voy a morir, ayuda, me dispararon otra vez. Mientras él hablaba con el operador del 911, se escucharon otros disparos. Cuando los oficiales llegaron al lugar, fueron recibidos por Sandra. La mujer salió con las manos en alto y admitió haberle disparado a su nieto. Los oficiales descubrieron el cuerpo sin vida de Jonathan. Este había recibido 6 disparos en su cuerpo, 2 de ellos en la espalda, aunque la policía dijo que en total Sandra había disparado 10 veces. Para el año 2012, Sandra Lane tenía 75 años. Vivía junto a su esposo Fred Lane, de 86 años, en su casa de West Bloomfield. Ellos estaban disfrutando de su retiro. Sandra había trabajado gran parte de su vida como maestra y agente de bienes raíces. La pareja tenía 5 hijos y 9 nietos. Jennifer Lane, de casada Hoffman, era una de las hijas de la pareja. Ella tuvo a 2 hijos, Jonathan y Jessica, y estaba casada con Michael. En el año 2012, Jennifer tuvo un turbulento divorcio con Michael, en el que sus hijos quedaron en medio de esta pelea, pero todo empeoró cuando Jessica fue diagnosticada con un tumor cerebral. Pese a su proceso de divorcio, Jennifer y Michael tuvieron que unirse para atravesar juntos este difícil diagnóstico con Jessica. Los padres decidieron mudarse a Arizona con Jessica para iniciar con el tratamiento, pero debido a que Michael estaba cursando su último año de secundaria, decidieron que él se quedaría en Michigan. Jennifer le preguntó a sus padres si Jonathan podía quedarse con ellos en Michigan para que así pudiera terminar la secundaria allí. Sandra y Fred aceptaron sin ningún problema. Estaban muy felices de tener a su nieto en casa y ser un apoyo en este proceso tan difícil. En un principio, la convivencia entre los abuelos y nieto era bastante buena. Jonathan se comportaba bien, era un chico muy amable, colaborador. Le iba muy bien en la escuela y tenía interés por la informática. Era tan buen estudiante que ya lo habían aceptado a una universidad de Michigan. Pero durante ese último año en la escuela secundaria, Jonathan experimentó una transformación drástica en su comportamiento. El chico comenzó a consumir drogas y mostraba una actitud bastante violenta. Jonathan consumía diferentes tipos de drogas, entre ellas la Spice, una droga sintética también conocida como la droga zombie. En el momento de los hechos, Jonathan estaba bajo libertad condicional tras haber sido acusado de posesión de drogas, después de ser ingresado a un hospital debido a que había tenido una sobredosis previamente. El mismo día de este crimen, él había dado positivo para la droga Spice en un control antidopaje que había sido programado y que temía que lo llevaran a un centro de reclusión de menores de edad. Tras ser arrestada, Sandra dijo que había adquirido este arma con el que le disparó a Jonathan en abril, semanas antes de los hechos, porque ella tenía miedo de las explosiones de ira de su nieto. Ella explicó que decidió comprarla porque se sentía preocupada de que los amigos de Jonathan pudieran ser peligrosos y robarle sus pertenencias. En sus palabras, se sentía desesperada y sin saber qué hacer. También se conoció que Sandra había estado practicando en un campo de tiro unas semanas antes de la trágica muerte de su nieto. La anciana llegó a decir que sus temores estaban fundamentados, con varios sucesos que ya habían ocurrido poco antes de que ella comprara ese arma. Resulta que en abril de 2012 se conoció el caso de la familia Cipriano en Farmington Hills, Michigan. El 16 de abril, Mitchell June, de 20 años, y Tucker Cipriano, de 19 años, asesinaron a Robert Cipriano, padre de Tucker, y agredieron gravemente a su madre, Rosemary, y a su hermano menor, Salvatore. Mitchell y Tucker estaban inmersos en problemas relacionados con drogas y robos.
El ataque ocurrió en un contexto de incumplimiento de su libertad condicional, ya que buscaban asaltar a los padres de Tucker para conseguir dinero y escapar así del país, porque sabían que en cualquier momento los terminarían arrestando. Según Sandra, Tucker Cipriano y Mitchell Young eran amigos de Jonathan, y es por esto que ella tenía tanto miedo de lo que su nieto fuese capaz, sobre todo teniendo en cuenta de que Jonathan también consumía varias drogas. Durante el juicio de Sandra Lane, que inició en marzo de 2013, los fiscales la describieron como una mujer calculadora y controladora, que estaba enojada por el fracaso de su nieto en la escuela secundaria y que además estaba harta de su consumo de drogas. La defensa de Sandra, por su parte, retrató a esta mujer como una abuela amorosa que cada vez tenía más miedo de su nieto, un adolescente que estaba fuera de control básicamente. Sandra afirmó ante el jurado que cuando su nieto fue hospitalizado por la sobredosis de drogas, ella se sintió muy angustiada, estaba muy preocupada y abrumada por toda la situación, pero que en las semanas siguientes Jonathan se mostró más agresivo, grosero y confrontativo, y esto le generó mucho miedo de lo que él pudiera ser capaz de hacerle. Sandra también señaló que además de consumir una gran cantidad de drogas, Jonathan también había comenzado a llevar extraños a su casa, cosa que también le daba mucho miedo a ella. Con respecto al día de los hechos, Sandra dijo que tras dar positivo en el test antidopaje, Jonathan le exigió que le diera dinero y su auto para poder huir del estado. Todo esto de una manera agresiva. Según Sandra, al llegar a casa, ella y Jonathan comenzaron a discutir y en medio de esta discusión, él la agredió físicamente. Así que Sandra relató que Jonathan le dio una patada en el pecho y que debido a todo esto, ella le disparó en defensa propia. Por otro lado, los fiscales cuestionaron a Sandra sobre el hecho de que ella no saliera corriendo de su casa para así buscar ayuda, si es que ella tenía miedo de su nieto y que tampoco llamó al número de emergencias cuando efectuó los primeros disparos. La fiscalía argumentó que Sandra no solo le disparó a Jonathan para defenderse, sino que ella realmente quería acabar con la vida de su nieto. Por lo que se pudo escuchar en la llamada del 911, Sandra le disparó a Jonathan y luego, cuando se le acabaron las balas, ella bajó al sótano a buscar más y le disparó a Jonathan nuevamente, mientras él estaba en llamada con el operador del 911. Se supo que ella había bajado al sótano porque la policía encontró un camino de huellas de zapato con sangre de Jonathan que llevaban hacia el sótano. Por su parte, el fiscal a cargo dijo que no existía ninguna denuncia o queja de Sandra sobre haber sido atacada por su nieto y que además ella tampoco tenía heridas que constataran la supuesta agresión que ella había recibido por parte de él. En cambio, Jonathan sí tenía golpes en su cuerpo que habían sido provocados antes de su muerte. El fiscal también destacó el hecho de que Jonathan tuviera shorts y estuviera sin zapatos cuando fue hallado en la escena, y también que el chico hubiera hecho planes con un amigo para la noche del 18 de mayo. Todo esto podría indicar que él no planeaba huir como ella lo dijo. Los fiscales además alegaron la premeditación por parte de Sandra, ya que su esposo Fred Lane señaló que ella lo envió a pasear al perro unos minutos antes del tiroteo, a eso de las 4:30 de la tarde. Durante el juicio, Sandra atribuyó la culpa de los hechos a Michael y Jennifer Hoffman porque ellos debían hacerse cargo de su hijo y llevárselo hasta Arizona, ya que el chico tenía varios problemas de comportamiento que una mujer mayor como ella no podía manejar. Antes de ir a deliberar, el jurado pidió al tribunal escuchar por segunda vez la grabación de la llamada que hizo Jonathan al 911 antes de morir. Después de 2 días de deliberación, el jurado volvió con un veredicto. El 19 de marzo de 2013, Sandra Maxine Lane, de 76 años, fue declarada culpable de asesinato en 2º grado. Mientras se leía el veredicto, Sandra empezó a llorar. El jurado, por su parte, optó por una condena por asesinato en 2º grado porque concluyó que el delito no fue premeditado. En una reunión privada, los miembros del jurado le dijeron al fiscal y también a los abogados de la defensa que la llamada al 911 fue fundamental para así tomar su decisión
y que la reprodujeron varias veces mientras debatían. Un mes después, ya siendo el 18 de abril de 2013, se realizó la audiencia de sentencia donde Sandra suplicó a la jueza que le dieran una condena reducida porque no quería morir en la cárcel. No obstante, la mujer fue sentenciada a una pena de entre 20 y 40 años en prisión, que para ella básicamente significa una cadena perpetua por la edad que tiene en la actualidad. En una entrevista fuera del tribunal, Jennifer, hija de Sandra y madre de Jonathan, también llegó a decir que estaba feliz de que la hayan encerrado para que no pudiera hacerle daño a más nadie. Jennifer describió a su hijo como un niño genial que no se merecía lo que le pasó y a su madre como un monstruo que merecía ir a prisión. Jennifer también añadió que estaba segura de que su hijo estaba en el cielo, en un lugar que su madre nunca llegará. Michael, el padre de Jonathan, también llegó a hablar y dijo que estaba satisfecho con el veredicto porque limpió un poco la reputación de su hijo de que éste había sido acompañada de una manera cruel. Michael añadió que Sandra y su hijo eran muy unidos y que él era su nieto favorito, aunque describió a Sandra como una mujer entrometida y controladora y que ella asesinó a Jonathan en un último intento por controlarlo. Ella siempre fue una espina en mi costado. Nunca me gustó. Estas fueron las últimas palabras de Michael. Los padres de Jonathan también presentaron una demanda contra Sandra y Fred por agresión y lesiones, homicidio culposo, encarcelamiento ilegal e infligir intencionalmente angustia emocional, solicitando $1 millón en resarción del daño. Los padres alegaron que Fred debía saber que Sandra era capaz de matar a Jonathan y tenía el deber de contactar a la policía. El abogado de Fred dijo que su cliente no tenía idea de que su esposa había comprado un arma y que la había escondido dentro de la casa. Al final esta demanda fue desestimada y la jueza a cargo dictaminó que la condena de Sandra ya la hacía responsable de los daños y perjuicios y que no había pruebas de que Fred pudiera haber evitado este asesinato. En años posteriores, Sandra apeló su condena alegando que sus derechos fueron violados cuando el juez la prohibió incluir ciertos comentarios amenazantes que le había hecho Jonathan. Sandra también afirmó que esta prueba la habrían ayudado a alegar que sí había actuado en defensa propia. No obstante, el 15 de octubre de 2014, la Corte de Apelaciones de Michigan rechazó este argumento y confirmó nuevamente su sentencia. Actualmente Sandra Lane tiene 86 años y está recluida en un centro de correccional de Michigan. Howard Eustaquio era un hombre amigable, hijo de una familia numerosa. Se acostumbró a convivir con sus otros 7 hermanos en su casa de pequeño. El crecer en una familia amorosa y rodeada de gente lo hizo ser un hombre sumamente disciplinado y devoto a su familia. Ya de adulto se enlistó en el ejército, cumplió servicio militar y permaneció enlistado como reservista. Siempre le gustó la vida militar. Trabajaba como broker en bienes raíces y le apasionaba ser entrenador infantil de rugby. Continuamente se reunía con su familia en la casa de sus padres para conversar con sus hermanos y reír. Para mediados de 1990, Howard se casó con Mary Eustaquio, pero debido al carácter estricto de Howard, se divorciaron en 1994, de cuya relación nacieron 2 hijos, Jordan y Kino. Este último decidió ir a vivir con él por considerarlo buen padre. Más adelante, Howard se casó con Laura Salinas y tuvieron 2 hijas más. En su adolescencia, su hijo menor, Kino, comenzó a tener problemas de adicciones, por lo que hubo varios problemas en casa. Esto también se debía a la estricta crianza de Howard y el comportamiento de Kino. Aunado a todo ello, el 11 de septiembre del 2001, su suegra, de nombre Cynthia, sufrió un derrame cerebral y nunca pudo recuperarse por completo. Viendo todo este panorama, Howard decide hablar con su esposa y también traer a su suegra a la casa a vivir con ellos. Y todo esto es por la condición de salud que ella estaba presentando. Y también, de cierta manera, ella podría compartir también con sus nietas, tener una mejor calidad de vida y poder compartir con toda la familia.
Para Jowar, la familia era algo muy pero muy valioso. Sin embargo, tan pronto como Cynthia se mudó a la casa, comenzaron ciertos roces entre ella y su yerno, principalmente por el hecho de que Cynthia era una gran fumadora y Jowar no permitía que se fumara en presencia de las nietas ni dentro de la casa principal. Continuamente se les escuchó decir comentarios como: si vas a vivir en nuestra casa, tiene que ser bajo mis reglas. Incluso en varias ocasiones llegó a suceder que cuando Jowar estaba en su jardín, también su suegra salía a fumar. Él de inmediato agarraba la manguera, le echaba agua y le apagaba el cigarrillo. Él simplemente le decía que donde él veía fuego, esto debía apagarse con agua. Los roces entre Jowar y su suegra no pararon allí. Aparte, a la suegra no le gustaba la forma en que Jowar dirigía a sus hijos, cómo los educaba. Decía que él era un hombre sumamente estricto, que no demostraba amor a sus hijos y por lo tanto había siempre ese roce con ellos. Pero por otra parte, Jowar decía que su suegra tenía malos hábitos, andaba fumando todo el tiempo, decía malas palabras y eso era algo que a él no le gustaba en su casa, ni mucho menos que sus hijas vieran ese comportamiento. Y así fue pasando el tiempo entre que Jowar y su suegra no se llevaban nada bien. Un día, Laura, la esposa de Jowar, estaba muy cansada de estar escuchando las discusiones entre su madre y su esposo. Así que decidió planear una fiesta para celebrar los 63 años de su madre, pero esta vez lo hizo muy lejos de la casa. Sin embargo, la celebración no llegaría a darse, puesto que la noche del 11 de febrero de 2014, a eso de las 5 de la mañana, se oyeron disparos en el vecindario, aparentemente proveniente de la residencia de los Eustaquio. Alrededor de la casa de los Eustaquio habían varios vecinos. Estos residentes llamaron a la policía y mientras realizaban las llamadas se escuchaban detonaciones una y otra vez. Cuando la policía llegó, vieron un rastro de sangre que se dirigía a la puerta trasera de la casa principal. Al asomarse por la ventana rota de la puerta, pudieron ver el cuerpo de Jowar Eustaquio tendido en el suelo. Sin embargo, no había responsable aparente por la muerte de Jowar, por lo que inmediatamente la policía convocó helicópteros y patrullas para una búsqueda en las áreas circundantes. Esto realmente parecía un total misterio. No había aparentemente pistas que indicaran quién había sido el responsable o por qué razón habían cometido ese crimen. De esa forma fue como Jowar perdió la vida tras recibir 12 impactos de bala, por lo que la policía no podía explicarse cómo alguien había disparado tantas veces y lograr huir sin que nadie lo viera. Automáticamente la policía empieza a sospechar en todos los miembros de la familia, así que deciden interrogarlos a cada uno de ellos, pero todos dieron la versión de que se habían despertado en la mañana, pues eran las 5 de la mañana y ellos también habían escuchado los disparos, pero simplemente pensaron que esos disparos serían lejos de la casa, en otra parte, así que ellos no se alarmaron ni mucho menos pensaron que Jowar estaba siendo víctima de alguien más. Sorpresivamente, en medio de toda esta búsqueda y tratando de localizar a todos los miembros de la familia, la policía se da cuenta de que el hijo de Jowar, de nombre Keanu, no estaba en la casa, pero que su suegra tampoco estaba. De pronto empiezan a pensar que probablemente Keanu era el responsable de la muerte de su padre. Empezaron a más o menos analizar el perfil del joven. Había tenido problemas con las drogas, problemas con su padre y además tenía ciertos roces con él por la disciplina tan estricta que él brindaba en casa. Así que la policía pensó que probablemente Keanu había huido de la escena del crimen y que a su vez había secuestrado a la suegra, es decir, a la abuela de las niñas, y se la había llevado como un rehén. La policía buscó por varias horas y a eso de las 8 de la mañana, la abuela Cynthia fue encontrada en su tienda de café favorita desayunando unos huevos con tocino y bastante feliz por estar cumpliendo 63 años de vida ese día. La policía por otra parte sigue buscando al hijo de Jowar y se llevan a la abuela a la comisaría para interrogarla sobre todos los hechos de aquella mañana. Al llegar a la comisaría, Cynthia tiene un comportamiento un poco extraño. Ella llega saludando a todas las personas, a todos los policías, y le empieza a decir a todos que ella estaba de cumpleaños y que estaba cumpliendo 63. Pero una vez la pasan al cuarto de interrogación, empiezan a tratar de averiguar qué tanto había visto la señora de 63 años aquella mañana, o si sabía algo de lo que había sucedido, o había visto algo sospechoso alrededor de la casa.
Pero una vez que la policía le dice que su yerno había muerto, su reacción dejó perplejos a los oficiales. Su respuesta fue la siguiente: ¿está muerto? Oh sí, gracias Dios, gracias. Y esto lo dijo entre risas. Cynthia le dijo a las autoridades que su yerno era una persona agresiva, controladora, que todo el tiempo había maltratado a su esposa, a sus nietas y también a ella misma, que en varias ocasiones la mojaba alrededor de la piscina cuando ella estaba fumando, que no la dejaba fumar y que además la habían llevado engañada a aquella casa y que realmente era un hombre muy pero muy malo. Otra de las cosas horrorosas que ella pudo decir de Joe es que en varias ocasiones él había intentado también ahorcar a su esposa Laura. Como parte del interrogatorio, una detective le dice: suena como que alguien debía detenerlo, ¿verdad? A lo que Cynthia responde: yo lo hice, yo soy culpable. ¿Está muerto? Porque tiene que estar muerto. Los detectives preguntan a Cynthia qué le hizo acabar con la vida de su yerno, y esta respondió que esa mañana ella se alistaba para salir a caminar un rato y se vistió con una franela deportiva azul muy ancha y que además llevaba puesto un pantalón deportivo naranja. Cuando Joe la vio, simplemente le dijo que no saliera vestida así porque parecía del gueto. Después de recibir ese comentario que no le agradó para nada a Cynthia, ella se dirigió hasta su auto y sacó un revólver calibre .38. Caminó hasta el patio trasero donde se encontraba Joe y le disparó por la espalda 5 veces. Y al estar vacío, ella regresó nuevamente al auto, recargó el revólver y regresó al lugar. Joe en ese momento estaba tratando de llegar hasta la puerta de la entrada de la casa, estaba pidiendo ayuda, pero ella nuevamente le disparó y descargó 5 balas más contra él. Y en un tercer intento ella volvió al auto, cargó nuevamente el arma y regresó y le disparó otras 5 veces más. Por lo tanto, recibió alrededor de 12 o 13 disparos directos, lo que le causó la muerte de inmediato. Luego de ello, la abuela se subió a su auto y se dirigió a su café favorito. Se deshizo del arma en un basurero y luego se fue a un casino cercano, donde jugó por 2 horas antes de irse a desayunar al restaurante donde fue detenida. En su declaración a la policía, la abuela perfectamente dijo que le disparó 15 veces, de los cuales 12 le dieron a Joe y 3 se estrellaron contra la puerta de la cocina. Did he say anything to you? Well, Grandma, I love you. He said that to you? Yeah, After you shot him, he said, Grandma, I love you? yeah. God damn. Is he dead? He's dead, man. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, boy. Luego de esa extensa confesión, la policía de inmediato arrestó a la señora y allí pudo verla Laura y sus nietas cómo se llevaban a la abuela. Y ella simplemente dijo que desde hace 13 años ella deseaba hacer eso y como estaba de cumpleaños aquel día decidió dárselo de regalo a sí misma. La policía en medio de su investigación logró descubrir que la señora Cynthia había estado planeando esto desde hace bastante tiempo. De hecho, había estado practicando 2 semanas antes en un polígono de tiro para practicar y poder disparar de manera correcta. De hecho, en ese lugar ya le habían dicho en varias ocasiones que no siguiera disparando de manera tan seguida porque podría lastimarse la muñeca. Otra de las evidencias recuperadas fue el arma que había utilizado Cynthia para poder darle muerte a su yerno. Varios psicólogos evaluaron a Cynthia y a pesar de que había sufrido un derrame cerebral y sus capacidades motoras no estaban del todo bien, los médicos determinaron que era competente para enfrentar un juicio. La premeditación del crimen fue un factor determinante y unos 3 años después de que se cometió el crimen, comenzó el juicio. Otro dato interesante es que estando en prisión, Cynthia se hizo llamar la abuela Gueto, utilizando aquel apodo que su yerno le había dado aquel día, cuando ella se vistió de una manera que a él no le pareció apropiada. Durante el juicio, Laura testificó para la defensa, es decir, para su madre, alegando que Joe había abusado psicológica y físicamente de ella, además de los otros miembros de la familia. Sin embargo, ninguno de estos alegatos pudo ser efectivamente probado. El abogado defensor de Cynthia llegó a decir que este caso no había sido por codicia o interés propio, sino que aquella mujer lo había hecho en su mente para proteger a su familia. Más tarde, el jurado encontró culpable de asesinato en primer grado a Cynthia y al dar su sentencia, el juez expresó que aunque haya habido abusos,
Nadie tenía el derecho de ser víctima, jurado y juez y tomar la justicia por su propia mano. Antes que se dictara aquella sentencia, Cynthia también tuvo la oportunidad de hablar y ella dijo, lo siento, pero luego de eso dijo otras cosas más, pero empezó a llorar y no se le entendió nada de lo que estaba diciendo. Cynthia fue finalmente condenada a sus 66 años de edad a pasar en prisión 50 años y esta sentencia también se dio sin ningún tipo de libertad condicional. Por otra parte, también se pudo conocer algunas declaraciones de los hijos de Howard, en este caso su hijo mayor del primer matrimonio y también uno de los hijos del segundo matrimonio. En este caso, su hijo mayor Jordan escribió una nota que decía: ojalá hubiera podido despedirme en mis propios términos, pero tomaré esto como otra de tus duras lecciones. Fuiste mucho más inspirador de lo que crees y estoy eternamente agradecido por cada gramo de sabiduría que me has transmitido. Mary Eustaquio, que es la ex esposa de Howard, también llegó a decir: estoy triste pero no sorprendida. Esto ha golpeado en casa. Conozco a mi ex, así que no me sorprende. Además, la ex esposa de Howard también dijo que se ponía en la posición de Laura y que su corazón estaba con ella y que de cierta manera podía entenderla y podía entender también por qué había sucedido todo ello. El hijo menor, Kino, que había sido uno de los hijos un poco problemáticos en el sentido de que había tenido problemas con drogas y que había estado conviviendo bastante con Howard, declaró ante la estación de televisión local: mi papá fue duro con nosotros porque quería que lo hiciéramos bien. Cuando estábamos holgazaneando, él se ponía duro con nosotros, pero eso es lo que haría cualquiera que sea buen padre. Después de todo el juicio, así fue como finalizó este caso y realmente me deja mucho pensando las declaraciones de los hijos con también la versión de Laura, la esposa de Howard. Me deja como pensando qué tan mal padre fue este hombre o realmente lo pintaron como una persona que no lo era, porque los hijos lo mantenían como una persona así ruda, muy estricta, pero que entendían de cierta manera la manera de ser de Howard, la manera en cómo él se comportaba, porque quería que sus hijos tuviesen una vida bastante estricta y porque querían como encaminarlos de una manera muy diferente. Además había sido un hombre que se había preparado militarmente, así que mucha de su personalidad también venía de aquello. Por otra parte, tampoco queda muy claro las supuestas agresiones de Howard hacia su esposa y también a su suegra, porque ninguna de estas se pudieron probar en el juicio y por esa razón también la señora terminó siendo condenada, no solo por el hecho de que había cometido un crimen, sino también porque en ningún momento se pudo demostrar que ella hubiese estado sufriendo algún tipo de agresión por parte de su yerno. Así que honestamente es un caso que me dejó pensando mucho y todavía no sé como que a qué lado inclinarnos, porque sin duda alguna es un crimen, todo crimen tiene que pagarse, pero no me deja muy clara la imagen de Howard en todo esto. ¿Qué tan buen o qué tan mal padre fue? Creo que solo la familia podrá saberlo y solo ellos podrán saber qué fue lo que realmente pasó en aquella casa que llevó a que la señora se comportara de esta manera y que terminara cometiendo un crimen de esta magnitud. Después de todo, los hijos son los que también terminaron sufriendo con la ausencia de su padre y viendo también a su abuela tras las rejas por haber cometido tal crimen.